bienvenidos un domingo más, pero valgan verdades, este es un domingo especial, porque en esta semana estamos celebrando Semana Santa y hoy estamos recordando la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. El texto que se ha hecho lectura de Juan 3:16 resume la razón, el propósito por el cual Jesucristo, el Hijo de Dios, fue a morir en la cruz. Nos muestra, en primer lugar, el amor de Dios. Jesús fue rumbo al Calvario para mostrarnos el amor de Dios. En segundo lugar, Jesús fue rumbo al Calvario para salvarnos de la condenación del pecado. Y en tercer lugar, Jesucristo fue rumbo al Calvario para darnos vida eterna. Este versículo de Juan 3:16 encarna, muestra todo lo que Jesús padeció y sufrió por nosotros. Así que con eso en mente vamos a meditar en la palabra del Señor, sino antes orar. Acompáñame en unas palabras de oración. Señor Dios, Padre amado, gracias. Y al recordar, Señor, hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recordar los hechos de tu Hijo, Padre, de Jesucristo, rumbo al Calvario, Señor. Podamos, Señor, tomar en cuenta su obra a favor nuestra. Oramos así en el nombre de tu Hijo Jesús, Dios. Amén. Entonces, en primer lugar, Jesús fue rumbo al Calvario para mostrarnos el amor de Dios. Dice la primera parte de este versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mis amados, el amor de Dios no es solo un sentimiento, no es solo teoría, sino es un acto de entrega total. El amor de Dios fue tan grande que estuvo dispuesto a pagar el más alto precio posible, la vida de su propio Hijo. Por eso podemos decir que Jesús es la manifestación física y real del amor de Dios. Por eso Juan, en su capítulo 1, versículo 14, va a decir lo siguiente: y aquel verbo, hablando de Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. El amor de Dios se hizo carne y vivió en medio de la humanidad pecadora. Jesús no solo vino a predicar acerca del amor de Dios, sino Él es la personificación de su amor. Él vino a demostrar el amor de Dios con su vida, con sus actos y especialmente con su sacrificio en la cruz. Desde el momento en que Jesucristo fue arrestado, Él comenzó un viaje de sufrimiento rumbo al Calvario. Y en cada paso de ese camino nos estaba mostrando el amor de Dios en acción. Su camino hacia la cruz fue marcado inicialmente por la traición de Judas, el abandono de sus discípulos, los juicios injustos que él experimentó, hasta finalmente ser crucificado. Lee conmigo y aparecerá en pantalla lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos del 26 al 31. Dice así: y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: ¡salve, rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Es interesante que todos los evangelios que narran la historia de rumbo al Calvario Jesucristo, desde su aprehensión hasta su crucifixión, no dan detalles del sufrimiento que Jesucristo experimentó. Y dicen los comentaristas que esto se debe
a que todo judío estaba familiarizado con el maltrato y la crueldad del mundo, o del imperio romano, mejor dicho. Ellos sabían, porque habían visto diferentes crucifixiones, diferentes juicios. Entonces ellos estaban familiarizados, pero mis amados, nosotros necesitamos concientizar y darnos cuenta cuán grande fue el sufrimiento que nuestro Señor experimentó por amor a nosotros. Por eso el texto bíblico dice, después de ser arrestado y llevado ante Pilato, Jesús fue azotado. Mi amado, el latigazo romano o la flagelación era un método brutal de tortura que consistía en golpear a la persona con un látigo de cuerdas o de cuero que contenía en el otro extremo trozos de metal, de huesos puntiagudos o plomo. Ese castigo no solo causaba hematomas y laceraciones al entrar en contacto con el cuerpo y ser rasgado. Dice que llegaba incluso no solamente a desgarrar la carne, sino incluso los músculos y los órganos internos. El dolor era insoportable. Los golpes no solo causaban una gran pérdida de sangre, sino que también deterioraban el tejido muscular. Un sufrimiento altamente extremo. Y cada latigazo que desgarró la piel de Jesucristo era el precio que Él pagaba por amor hacia nosotros. Desde los azotes que recibió hasta la corona de espina que le colocaron, cada golpe y cada burla, cada insulto que Jesús soportó en su camino hacia la cruz, rumbo al Calvario, fue parte de la demostración visible de su amor. La cruz y su sufrimiento no solo fue un lugar de dolor, sino también el lugar donde el amor de Dios alcanzó su máxima expresión. Y hablando de la crucifixión, dicen los historiadores que era la forma más brutal y humillante de ejecución. Muchos dicen que esto de las crucifixiones empezaron con los persas, pero los romanos lo perfeccionaron para hacer algo cruelmente visible. Era la forma más brutal y humillante de ejecución. La cruz en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo era un instrumento de tortura en el que las víctimas sufrían un dolor inimaginable. Jesús fue clavado en la cruz en sus muñecas y pies. Y la posición en la que colgaba de la cruz hacía que sea imposible respirar. El peso del cuerpo colgaba en la cruz y hacías que sus pulmones colapsaran y que cada respiración fuera un sufrimiento. No había postura que trajera alivio al crucificado. Es más, este detalle de que los romanos crucificaran a las personas con las rodillas ligeramente dobladas era adrede, porque cuando el crucificado deseaba respirar, tendría que estirarse y colocar todo su peso sobre los huesos, sobre sus huesos de sus pies, sobre los clavos que estaban atravesando sus pies, lo que producía una agonía de dolor ardiente al desgarrar los huesos metatarsianos. Era algo horrible. Pero entonces, si esta persona crucificada se cansaba de tratar de respirar en esta posición, cedía el peso de su cuerpo y lo dejaba caer, entonces los clavos de las muñecas presionaban los nervios medios, produciendo un dolor igualmente agonizante y desgarrador. Mis amados, el sufrimiento físico de la crucifixión no solo era insoportable, era un dolor prolongado, ya que duraba horas hasta que la persona moría de agotamiento, de asfixia y pérdida de sangre. Ese fue el instrumento de tortura en el que fue ejecutado nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. ¿Te das cuenta?
Y aún en medio de ese dolor físico extremo que Jesús experimentó, estando ahí colgados, siendo burla de los soldados romanos y de la gente que pasaba judía, el Evangelio de Lucas capítulo 23, versículo 34, nos menciona que Jesús, aún en medio de ese dolor y sufrimiento, Él oró y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta oración revela el amor incondicional de Jesús por cada uno de nosotros, incluso cuando Él estaba sufriendo la peor forma de tortura humana. Por eso, mis amados, y aparecerá en pantalla, el dolor físico de Jesús, los azotes, las coronas de espinas, la crucifixión, fueron tan extremos que pocos pueden imaginar lo que realmente Él soportó. Algo de eso lo hemos visto en estos días en la obra musicoteatral. Impactante. Y todo ese sufrimiento fue el acto de amor más grande por la humanidad, dispuesto nuestro Señor Jesucristo a soportar cualquier tipo de dolor con tal de que alcancemos su salvación. Por eso decimos que Jesús fue rumbo al Calvario para mostrarnos el amor de Dios. Lo mostró en cada lágrima, en cada gota de sangre derramada, en cada segundo que Él sufrió la burla, el menosprecio, el maltrato. Esas 6 horas colgado en la cruz por amor a nosotros. Pero también, y en segundo lugar, Jesús fue rumbo al Calvario para salvarnos de la condenación del pecado. Si me ayudan en pantalla, por favor. Gracias. Juan 3:16 nos dice que Jesús vino al mundo con un propósito claro: salvarnos de la condenación del pecado. Cuando el versículo dice, y está ahí resaltado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, está hablando de la condenación que el pecado ha traído a la humanidad. Por eso Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice que por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios y nos pone bajo condenación. Y esta separación nos conduce a una muerte espiritual y a la condenación eterna. También Romanos aclara y dice explícitamente, Romanos 6:23 dice así: la paga del pecado es muerte. Y se refiere justo a esta muerte espiritual, que es la separación eterna con Dios o de Dios. Pero sabes, Dios no quiso que estuviéramos separados de Él para siempre. Y por eso envió a su Hijo Jesús. Jesús vino al mundo para tomar sobre Él nuestra condena. Cuando Jesús fue colgado en el madero, no solo estaba experimentando un dolor físico indescriptible, Él estaba tomando sobre sí mismo el peso de nuestros pecados. Isaías 53:6 va a decir: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y Jehová Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jesús no solo fue el sacrificio por nuestros pecados, sino que Él mismo se hizo pecado por nosotros. Mira lo que dice el relato de Marcos hablando de este momento de la crucifixión de Jesucristo. Marcos capítulo 15, versículo 33 y 34. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Para esto Jesús ya había sido crucificado 3 horas antes. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este grito de angustia demuestra
lo que Jesús experimentó al llevar la carga del pecado del mundo sobre sí. En ese momento Jesús sintió el abandono de Dios, una consecuencia del pecado que nosotros por justicia deberíamos haber experimentado. Ese es el dolor más profundo que Jesús experimentó. Y mientras yo hacía este estudio, me percataba de eso, mis amados. Lo que Jesús más le dolió no fue el haber sido traicionado por Judas, que sus discípulos lo abandonaran, que le hayan hecho 3 juicios injustos, o todo el sufrimiento, la flagelación, golpes, insultos que él experimentó, incluso la cruz. No, eso no fue lo que más le dolió a Jesucristo. Lo que más le dolió a nuestro Salvador fue el experimentar el abandono del Padre. ¿Y sabes por qué puedo afirmar esto? ¿O podemos afirmar esto? Porque durante todo ese camino al Calvario que Jesús experimentó, nunca se quejó. Me puse a leer yo en los evangelios y no encontré ninguna queja por parte de Jesucristo. Aunque lo escupieron, aunque lo insultaron, se burlaron de él, aunque le presionaron la corona de espinas en su cabeza, aunque le desgarraron su piel por completo hasta quedar desfigurado, él no pronunció palabra alguna. Pero cuando cargó el peso de nuestros pecados y sintió la ausencia del Padre, entonces es allí donde él clama su dolor, pero no el físico, sino el de experimentar la ausencia del Padre. Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mis amados, el pecado es tan serio que crea una brecha entre el ser humano y Dios, y esta separación es la que Jesús experimentó. El pecado tiene consecuencias eternas, y si no lo tratamos delante de Dios, nos llevará a una separación eterna que lo llamamos muerte eterna. Por eso, una vez más, la paga del pecado es muerte. El pecado no es algo que podamos tomar a la ligera. Cada pecado que tú cometes te aleja más y más de la santidad de Dios y te coloca bajo su ira. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 3 va a decir, por naturaleza somos hijos de ira. Estamos bajo la ira de Dios. No podemos seguir viviendo en pecado, pensando que no tiene importancia. El pecado separa, hiere y destruye. Y la respuesta de Dios hacia el pecado siempre será la misma: justicia, ira, rechazo. Mira, y aparecerá en pantalla. Si Dios castigó el pecado en la persona de su Hijo en la cruz, apartando su mirada, abandonándolo a tal punto que Jesucristo tuvo que clamar y echando toda su ira sobre él, no tendrá ningún reparo en hacer lo mismo con nosotros. ¿Entiendes eso? Dios aborrece los pecados de todos. Si gusta, maquíllalo, hazle lo que quieras, pero serás como Jesús cuando habló con los escribas y fariseos: sepulcros blanqueados. Pon la excusa que quieras, pero siempre se llamará pecado. Trata de justificarlo, de maquillarlo, de pintarlo por fuera como ellos. Pero la verdad siempre será la misma. A la verdad por fuera se ven bonitos, pero por dentro están podridos a causa del pecado. Dios aborrece el pecado. Y por eso, y aparecerá en la siguiente pantalla, la cruz nos recuerda la gravedad del pecado. El pecado crea una barrera entre Dios y el hombre. En lugar de vivir en comunión con Él, cuando alguien vive y practica y oculta el pecado, esa persona se ve empujada hacia un vacío de soledad, de desesperación, y muchas veces buscará satisfacción en lugares equivocados.
Vivir una vida apartada de Dios nos sumerge en la oscuridad, en el pecado, en el dolor, en el sufrimiento. Es una vida sin rumbo, sin sentido. Es vivir estando muerto, condenado al juicio eterno. Es vivir sin propósito y sin paz. Es vivir apartado de Dios. Pero ¿sabes? La buena noticia es que Jesús vino a salvarnos de esa condenación. Él vino a salvarnos de las consecuencias del pecado, tomando sobre Él todo el castigo que tú y yo nos merecemos. Pero será tu Salvador siempre y cuando tú creas en Él. Y por último, Jesús fue rumbo al Calvario para darnos vida eterna. Voy a leer todo el texto de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo, como dije al inicio de la prédica, resume el propósito de la venida de Jesús al mundo. Jesús fue rumbo al Calvario para mostrarnos el amor de Dios. Jesús fue el rumbo al Calvario para salvarnos de la condenación del pecado. Pero sobre todo, Jesús vino al mundo y fue al Calvario para darnos vida eterna a aquellos que en Él creen. La vida eterna no solamente es la continuación de la existencia del hombre después de la muerte física, es una vida transformada en relación con Dios, una vida en comunión eterna con el Creador, que comienza en el momento en que la persona cree en Jesucristo. La vida eterna es la restauración de nuestra relación con Dios, la reconciliación de lo que el pecado había destruido. Es vivir en comunión constante con Él, disfrutar su paz, su amor, su propósito. Y Jesús fue rumbo al Calvario para que todos los que creen en Él pudieran tener esa vida eterna. La cruz de Jesús no solo fue el sacrificio por nuestros pecados, sino fue el acto por el cual Jesucristo nos da acceso a la vida eterna. La muerte en la cruz de Jesús fue el precio que Él pagó para abrir el camino a esa nueva vida que Dios ofrece. Lee conmigo lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando Jesús dice esta palabra, consumado es, Él no está simplemente indicando que ha llegado la hora final de su vida terrenal, no. Consumado es significa que la obra por la cual Él vino al mundo ha sido completada. La obra redentora de Dios ha llegado a su fin y con su muerte en la cruz, Jesús ha pagado el precio por nuestros pecados, ha cumplido todo lo que se requería para nuestra salvación. Este grito de consumado es un grito de victoria. Jesús no solamente estaba terminando su sufrimiento terrenal, sino que estaba declarando que todo lo necesario para que nosotros tuviéramos el acceso a la vida eterna ha sido hecho. No hay nada más que debamos hacer para recibir la vida eterna, porque todo lo hizo Jesús en la cruz. Así que al decir consumado es, Jesús nos está diciendo: la puerta hacia la reconciliación con Dios está abierta. El camino hacia la vida eterna está listo. Lo único que se requiere es que tú creas en mí. Por eso, y aparecerá en pantalla, cuando Jesús dijo, consumado es, Él no solo completó su sacrificio, sino que al hacerlo, ofreció a la humanidad el más grande de todos los regalos, el perdón, la reconciliación y la vida eterna. Todo lo que se requería para nuestra salvación estaba completo en ese momento. Así es.
Así que no estamos hablando de una salvación futura, sino de una transformación que comienza en el preciso momento en que rindas tu vida a Jesús. Al recibir a Jesús como Señor y Salvador, no solo obtenemos la promesa futura, sino tenemos una realidad presente. Así que, y considéralo, también aparecerá, la vida eterna que Jesús ofrece es una vida llena de propósito, de esperanza, de paz, que comienza en ese momento en que ejercemos nuestra fe en Él. No en un futuro distante, sino una transformación presente. Dios empieza a obrar en nosotros en el momento en que nos rendimos a Jesús. La vida eterna es una vida llena de propósitos, de paz, de esperanza. Es experimentar la presencia de Dios en tu vida. Su guía, su sustento, su perdón, su paz, su amor. La oportunidad de una vida nueva de su mano. Así que yo te pregunto, ¿estás experimentando la vida eterna? Tú que dices ser cristiano, que vienes tiempo a la iglesia, tal vez años, que asistes a la academia bíblica, que asistes a una célula, te pregunto, ¿estás experimentando en tu vida las evidencias de aquel que nace de nuevo, las evidencias de la vida eterna en ti? En otras palabras, ¿estás experimentando su presencia en tu vida, su guía, su ayuda, su sustento, su paz, su perdón, su amor? ¿Lo estás experimentando? Porque si no lo estás experimentando, mi amado, significa que no tienes la vida eterna. Por más que vengas a la iglesia, por más que cargues una Biblia, por más aún que te llames cristiano. Porque cuando tenemos esa vida eterna, el pecado ya no tiene poder, ya no tiene gobierno sobre nuestras vidas. Y sabes, cuando Jesús resucitó al tercer día, evidenció lo que Él dijo ser, el Hijo de Dios. Él es el único capaz de vencer el poder de la muerte, del pecado, de Satanás. Es el único capaz de darnos vida eterna. Él es el único, Jesús, a quien nosotros predicamos y en quien creemos. Y para ir terminando, para aquellos que somos cristianos, que decimos serlo, quiero hacerte la cita de Pablo que dice en Corintios: si uno murió por todos, hablando de Jesucristo, dice así: si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mi amado, si tú dices ser cristiano, Cristo murió por ti, para que ya no vivas para ti. Así que, si estás viviendo para ti, si estás practicando el pecado, por favor, no digas que eres cristiano. Cristo murió por ti para que tú no sigas viviendo para ti. Ese es el fruto de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él murió para librarnos de la maldición de ser esclavos del pecado, para librarnos de la maldición de ser esclavos de nuestro propio yo. Pero para aquellos que reconocen que no tienen esa vida eterna, para aquellos que quieren experimentar ese gozo, esa paz, ese amor del Señor, esa nueva vida que Él ofrece, que le llama vida nueva y vida en abundancia. Considera este texto que hemos predicado, Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, mi amado, tiempo presente, no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que te puedo decir a ti, si tú anhelas esa vida eterna, hoy es el tiempo.
de entregar y rendir tu vida a Jesucristo. Vamos a orar. Señor Dios, Padre amado, gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos podido recordar lo que tu Hijo Jesús hizo a nuestro favor, de morir en esa cruz, de ir rumbo al Calvario para mostrarnos tu amor a través de su sufrimiento, a través de cada golpe, herida, cada gota derramada de su sangre en aquella cruz. Gracias, Señor, porque tu Hijo Jesús fue rumbo al Calvario para salvarnos de la condenación del pecado y para darnos vida eterna. Señor, quiero orar en primer lugar por aquellos, Señor, que ya venimos a la iglesia, que decimos ser cristianos, y pedirte perdón, Padre, porque en lugar de vivir para aquel que murió por nosotros, muchas veces vivimos para nosotros mismos. En nuestro orgullo, vanagloria, egoísmo e incluso practicando en ocasiones el pecado. Perdónanos, Señor. Pero también, Señor, quiero orar por aquellas personas que reconocen y hoy se han dado cuenta que aún no experimentan esa vida eterna, que aún no experimentan ese amor tuyo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que, Señor, anhela tener esa vida abundante que tú das. Esa vida que es capaz de perdonar todo el pasado, limpiarnos de la culpa, del dolor y del peso del pecado, del rencor, de la ira, de la falta de perdón y darnos una nueva vida. Señor, si hay alguien que anhela eso y quiere decírtelo, yo le voy a pedir a esa persona que se ponga de pie. Yo quiero orar por usted. Mira, déjame decirte algo. Jesucristo no tuvo vergüenza de ir a un madero por amor a ti. Si tú anhelas esa vida de Jesucristo en ti, yo te animo, ponte de pie. No te voy a pedir que pases adelante. Quiero orar simplemente por ti. ¿Habrá alguien que reconoce su necesidad de Jesucristo hoy aquí presente? Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga también. Dios le bendiga, caballero. Señor Dios, Padre amado, quiero orar en este momento por las personas que se han puesto de pie, para que tú, Señor, muestres tu gracia, tu salvación, tu perdón en ellas. Señor, ellos reconocen que necesitan de ti, que necesitan de tu paz, de tu amor, de tu perdón, de tu salvación, Señor. Gracias. Porque justo por eso tú fuiste a la cruz. Y Señor, te ruego que tú obres en cada uno de ellos, que tú perdones y limpies cada uno de sus pecados. Y que a partir de hoy, Señor, tú seas su Salvador, tú seas su Rey, seas su todo, seas su Señor en sus vidas. En tu nombre, Jesús, oramos así, oro así. Amén.